¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una tarde más a Terra Crítica. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro compañero José Papí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros. Disculpad que desde un sofá, porque me ha cogido la grabación del programa fuera de la oficina y fuera de casa, pero bueno, vamos a grabarlo como podamos. Bueno, no te preocupes. Así se ve. Hoy podemos decir que hacemos un programa más doméstico, ¿no? Perfecto, perfecto, vamos a por ello. Bueno, lo que queremos traer hoy son dos noticias o varias noticias acerca de, primero, la reforma que va a permitir, la reforma legal que va a permitir que se computen como tiempo en prisión aquellas penas que se hayan cumplido a su vez en otros países, en este caso en Francia, para los etarras. Un pacto o un acuerdo que han votado todos los partidos, incluido Vox, que era promovido o que ha sido promovido por Bildu. Y también otra de las reformas que pide el gobierno también vasco, el gobierno de Bildu, que quieren pactar o que se acuerde una retirada progresiva de las pelotas de goma utilizadas por la policía antidisturbios en este caso, y también la del desbloqueo de lo llamada ley Mordaza. Entonces, bueno, en este sentido, José, quería comenzar por que nos dieras tu criterio acerca de este tipo de modificaciones legales que ejerce el Estado a través del Parlamento, donde está inserto, donde está cohabitando el propio gobierno, hacia dónde van dirigidas y qué escenario plantea toda esta avanzadilla acerca de una serie de cesiones que quieren enmascarar a través de reformas legales o pactos democráticos. Sí, esto nos lo ha contado esta semana el Economist, ¿no? Cuando ha comentado que el gobierno Sánchez básicamente está sostenido con alfileres por parte de partidos que no son deseables, ¿no?, para la democracia española. No son palabras mías, son palabras del Economist, que ahora mismo pues, ya ha sido tildado de vocero de los bulos de la extrema derecha, ¿no? En definitiva, y por tratar de empaquetar todo lo que estás diciendo, yo creo que es la ya definitiva transformación del Parlamento español en una Duma. En una Duma, ya saben nuestros seguidores lo que es la Duma rusa, donde básicamente lo que se hace es aplaudir, ¿no? Y uno lo que puede hacer es silbar al equipo contrario, aplaudir al equipo propio, alegrarse cuando el equipo propio gana y enfadarse cuando el equipo ajeno pierde. Y básicamente lo que nos están demostrando es que los parlamentos no sirven absolutamente para nada. Esto de que no se ha dado cuenta González Pons o no se ha dado cuenta Abascal o no se ha dado cuenta el otro, todo esto directamente es volver a llamar a los ciudadanos idiotas y sobre todo, y termino aquí como una primera introducción, pone a los pies de los caballos lo que es el Parlamento español, que como lo único que hace es representar a los jefes de partido, las siglas de los partidos, pues básicamente lo que tenemos en la mesa es eso, una Duma donde se aplaude, se silba, pero en la que en realidad no ocurre nada que sea mollar, ni que sea importante, ni se debate, ni se decide absolutamente nada, porque las cuestiones se han decidido ya detrás de bambalinas y el que se crea las comedias de que la culpa la tiene González Pons o la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene el de más allá, directamente me atrevo a denominarlo aquí en directo idiota. Bueno, lo que tenemos que recordar a nuestros oyentes o espectadores es que esta ley de antecedentes penales, lo que se pretende con esta modificación es que se adecue al marco europeo y de tal forma que las penas cumplidas en otros países pues se computen en el país de donde son nacionales esos presos, ¿no? Claro, esto no era una cuestión que se limitaba a presos terroristas o de cualquier tipo de delito grave, ¿no? Era un marco general. Bueno, con este marco general, lógicamente, se incluían también los presos etarras, porque son presos también. La cuestión está en que hay realmente un decalaje entre un preso de un delito común a un preso por terrorismo. Y es aquí donde, teóricamente, nos hacen creer ahora que tanto el PP como Vox les colaron de tapadillo esta trampa al enmascarar de manera general el caso particular de los etarras, pero que al final va a afectarles. Además, es curioso porque además
esto lo promueve EH Bildu, junto con toda la parafernalia de querer eliminar el tema de las pelotas de goma, de la policía antidisturbios y todas estas cuestiones. Entonces, claro, este escenario en el que nos encontramos, pues es realmente una avanzadilla que comenzó con Zapatero, con lo que se denominó proceso de paz, y que está culminando con estos estertores ya de este sistema de partidos, pues con todas estas cesiones y con todas este blanqueamiento de una etapa tan negra y tan oscura por la cual no se ha hecho justicia y que además se está adulterando la verdad, y que ha culminado, como digo, en insertar a todos estos terroristas y filoterroristas en las instituciones del Estado de partidos para convivir con ellos. Y eso es lo que ha consistido este régimen, en ir fagocitando e incorporando a él todos aquellos que teóricamente eran sus enemigos, darle un trozo del pastel y así todos poder convivir en lo que en este caso denominó Zapatero proceso de paz. José. Y Pedro, para calmar a las masas, lo que se hace son los ataques ad hominem. Es decir, lo importante, lo mollar, es lo que tú estás describiendo, es decir, ahí hay un proceso de fondo, que es el proceso de blanqueamiento de toda esta gentuza y de incorporación de toda esta gentuza a los tejemanejes del régimen del 78, pero en el momento que hay que, digamos, pues responder a la opinión pública o responder a periodistas o aguantar cierta presión internacional, agarras un monigote, al monigote le haces pim, pam, pum, 3, 4 veces y ya la cosa se supone que se ha solucionado y ya está arreglada. Es siempre muy interesante y de nuevo pues demuestra que el pan y circo a los españoles pues todavía les gusta, Pedro. Claro, pero es que date cuenta, José, que de alguna manera precisamente es amparándose en esta adecuación o este acomodo a una legislación europea, como todavía dan más carta de legitimidad a todas estas reformas. Es decir, ya no es solo este escarnio público a la hora de, vamos a decirlo de alguna forma, de ser benevolente o justo con presos que ya han cumplido parte de sus penas en otros países y que se computen en el país de origen del que son nacionales. No, es que además de eso, que podría entenderse como algo justo, se da además desde una plataforma que es la entidad de la Unión Europea y que a su vez incorpora todos los delitos como una suerte de convivencia en común y que un paso hacia el futuro en el que se olviden viejas rencillas y se blanquee y aquí no ha pasado absolutamente nada. Eso realmente... ¿Te acuerdas, Pedro, del esperpento, de la foto aquella? De Bolaños y González Pons y el comisario belga, ¿no? El comisario del país anfitrión de Puigdemont, de las asambleas de ETA durante décadas. En definitiva, es verdad que se utiliza no solo el blanqueamiento, es decir, la Constitución sirve para blanquear, siempre bajo digamos, el tirabuzón del consenso. Y la Unión Europea sirve también para blanquear porque tenemos que ser Europa, tenemos que ser respetuosos con las instituciones internacionales. Somos unos de ellos, ¿no? ¿Qué foto más esperpéntica y más lamentable la de un comisario belga, cuando los belgas han humillado a España todo lo que han querido y más, desde el mundo de la ETA al mundo del independentismo catalán, etcétera, en los últimos años, y al final te ves a dos mandamases de los partidos del régimen del 78 sentados el uno al lado del otro firmando y poniéndole sonrisitas y caritas al comisario en su momento de justicia. Es algo lamentable, pero bueno, al final son técnicas de blanqueo del sistema. Cuando hay mucha presión en casa, pues se apela a la Constitución y a la corona. Cuando la presión sigue subiendo, pues se apela al partido emergente. Ya fíjate, les dejamos que estos también entren y demás. Y la tercera técnica que se puede utilizar, y me estoy repitiendo, pues la Unión Europea y el ser más europeos y más respetuosos con el globalismo que nadie. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, desde luego, pero lo que a mi juicio sirve de herramienta para dar legitimidad a todas las tropelías que ya se hacen con este sistema de partidos y esta Constitución es la Unión Europea. O sea, la Unión Europea lo que le da es además una legitimidad
que además no tiene, porque me gustaría saber quién cojones, con perdón, ha votado a Ursula von der Leyen. ¿Quién ha elegido a esa caterva de ignorantes que están allí? Si ya en los estados de partido no se elige a nadie, ya esto es un elemento de segundo grado. ¿Quién elige a esos? O sea, ¿quién ha elegido? Te pregunto, José, que podemos jactarnos de que eres experto en temas internacionales y más concretamente de la Unión Europea. ¿Quién ha elegido a Ursula von der Leyen? ¿Quién ha elegido al Consejo de Europa? ¿Quién? Vamos a ver, Ursula von der Leyen y en general la Unión Europea es una excusa fenomenal para gobernar, para legislar, para mandar de espalda a los ciudadanos. En el fondo, en algunos países europeos los parlamentos te fríen cuando tú vas a proponer algo. Hay cierta presión por parte de la sociedad civil, por parte de la prensa, por parte de tu Parlamento Nacional. Esta es la excusa perfecta para no tener que responder ni a la sociedad civil, ni a tu Parlamento, ni a la prensa. Lo que haces es que te lo llevas a un debate a puerta cerrada y en ese debate de puerta cerrada, en el cual se tiene que llegar a un consenso por el bien de todo el continente, etcétera, etcétera, máxime cuando hay pues todos estos peligros que nos acechan, Trump, el Brexit, el cambio climático, los rusos y todo este tipo de cosas, pues lo que se hace es que se legisla ya de espaldas a toda la estructura administrativa que se ha organizado en cada uno de los países de la Unión Europea. Es una situación perfecta, digamos, es una jugada perfecta, un win-win para la élite, porque pueden gobernar, pueden trabajar a puerta cerrada y luego decir, es Europa. Entonces, yo quisiera que hubiera sido de otra manera, pero como me lo impone Europa, es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace la élite? La élite se reúne y elige a personas como Ursula von der Leyen para que guíe el futuro de esa institución, que es fenomenal porque consigue que el 70% de toda la legislación que nos comemos los ciudadanos en la Unión Europea, pues no sea una legislación que se ha debatido, vamos a decir, como dicen en inglés, en grassroots, ¿no? De arriba, de abajo arriba, dentro de los parlamentos, propuesta por representantes y demás. Siempre nos viene de arriba a abajo y siempre empieza en una reunión a puerta cerrada en Bruselas. Bueno, la Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, que, si mal no recuerdo, quien la elige es el Parlamento a propuesta del Consejo. Figúrate ya quiénes están en el Parlamento, cómo llegan ahí, quién decide que estén ahí, a su vez el Consejo. O sea, es que esto es una cosa, es una tomadura de pelo. Una tomadura... Sí. Pedro, si el Parlamento español es la Duma, el Parlamento Europeo es la Duma al cubo. Tú que eres de matemáticas, la Duma a la cuarta potencia. Efectivamente, es que al final se encuentran dirigiendo tus intereses personas ya es que encima son ajenas incluso a los problemas. No es que los políticos españoles estén, vamos a decir, afectos o tengan algún tipo de consecuencia de sus acciones, tengan consecuencias sus acciones sobre su vida, porque ellos viven al margen de la sociedad. Pero es que estos elementos que están en Europa ya es que viven al margen del mundo directamente. O sea, es que es una cosa tan ridícula, una cosa tan escatológica, que precisamente quieran ampararse en todas estas reformas para acomodarse a esta basura, a esta porquería de la Unión Europea, para darle encima una carta de legitimidad y darle un fuste a un escarnio público como es el que se cuele también el cómputo de penas a terroristas en países que hayan cumplido en países ajenos a España, pues que digan a estas alturas el Partido Popular y sobre todo Vox, que es el adalid de la lucha contra los nacionalismos, el secesionismo, etcétera, que digan que esto ha sido un despiste, que se le han querido colar, vamos, que les han engañado. Bueno, pues si os han engañado, con más razón es peor un tonto que un malo, con más razones para que desaparezcáis del Parlamento. O sea, si os han engañado los de Bildu con esta reforma y os han colado de tapadillo también el cómputo de las penas en países ajenos a España, extranjeros, de presos etarras, pues con más razón es para que os vayáis corriendo a vuestra casa. Porque así ya no se puede ser más insolvente mental. Así es, y puestos a reflejarnos en Europa, que no en la Unión Europea,
yo creo que no hay ni un solo país de la Unión Europea que pudiera resistir el que el gobierno tuviera que pactar con todos los partidos que quieren destruir el país para echar adelante sus propuestas de gobierno. En ningún país de la Unión Europea se podría aguantar un escándalo como el de Begoña Gómez. En ningún país de la Unión Europea podría aguantar un gobierno que ha tenido un ministro como Ábalos, etcétera, 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 porque la lista podría llegar a 700 casos o a 1.000 casos o a 50.000 casos, que en un programa que hicimos en Terra Crítica sobre la corrupción lo tratamos, Pedro. Pero, en definitiva, si se quieren reflejar en Europa, pues que se reflejen, por ejemplo, en la política rumana, o en la política eslovena, o en la política sueca, o en la política francesa. Lo que está pasando en España no puede aguantar ni 10 minutos. La presión que le caería encima por parte de prensa y por parte de la sociedad civil en la mayor parte de países de la Unión Europea, no diré, en todos los países de la Unión Europea, salvo España. Las tragaderas de los españoles son infinitas. Se demostraron durante el periodo pandémico y se siguen demostrando cada día cuando, como tú muy bien estabas exponiendo, el PP y Vox tienen los santos bemoles de decir que es que no se dan cuenta y que se la han colado. No, pero José, es que vamos a ver, si es que la gente cree que la paz viene del consenso, o que viene de la cesión, o que viene del acuerdo. La paz es el orden que impone el vencedor. Es decir, la Pax Romana, tan célebre para los que sepan un mínimo de historia, o sea, a partir de la ESO ya no contamos, no va dirigido este comentario a ellos, se hace con los legionarios delante. Es decir, pero ¿quién se cree que la convivencia consiste en ceder lo intolerable? En ceder ante lo intolerable, en ceder todo lo que te piden. En este sentido, traigo otra noticia de estos días atrás, donde se pacta que en la Ley de Seguridad Ciudadana se acabe con las pelotas de goma y también la imposición de sanciones administrativas por falta de respeto a la autoridad y desobediencia. También una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin, proponen esto los de Bildu, a lo que se llama comúnmente como devoluciones en caliente de migrantes. Yo no sé, ya volvemos a decir que serán emigrantes o inmigrantes, pero no migrantes, migran los patos. Entonces, esta forma de hacer política que está aniquilando a los estados y está aniquilando el concepto de ciudadano, lo que está convirtiendo es cada vez a las oligarquías más poderosas y al ciudadano totalmente más inerme para acometer cualquier tipo de acción, pues está creando, además de una sociedad de insolventes mentales, una sociedad completamente distópica donde directamente gobiernan los malos, es decir, aquellos que no tienen miedo a exigir por la fuerza todos sus intereses. Sí, y al final, si ya nos encontramos, Pedro, a día de hoy, a mí me pasó el otro día en una ciudad española, cómo estaban unos chorizos destrozando mobiliario urbano, y con mis 2 metros me acerqué todo farruco y les dije, oye, deja de romper eso o llamo a la policía. Y me dijeron, llama a quien te da la gana. Pues imagínate si estas propuestas legislativas van adelante, lo que me va a responder el tío. Probablemente el tío pues me lance una parte del banco, me lance una parte de la lámpara que ha arrancado a la puerta del ayuntamiento, ¿no? Evidentemente, nosotros somos enemigos del Estado, somos amigos de la nación, de la fuerza que debería tener el Parlamento, un Parlamento representativo, pero desde luego el Estado tiene una función muy importante, que desde luego asegurar el orden, no solo dentro, sino fuera, o defender la frontera, por supuesto, y también el orden de su territorio, el orden del territorio donde se instala, donde reside la nación. Si uno se desentiende de esa función primordial que tiene el Estado, entonces, ¿en qué situación nos ponemos? En una situación de oligarquías mafiosas donde se reparten los territorios, pues como hace las mafias, unos una parte de Manhattan, otros de Brooklyn, no se pisan el terreno, llegan a acuerdos para cada uno tener su parte del pastel, que es en el estado en el que actualmente se encuentra España, pero a un nivel exponencial. Entonces, actualmente esto consiste simplemente en un negocio de facciones antinacionales que se reparten el poder del Estado y destruyen la nación. Entonces, no sé si con esto... Así es, y además, Pedro, fíjate que los ciudadanos
se quedan conformes con identificarse con una de esas facciones que tú estás denunciando. Se identifican con una de las facciones, les aplauden, sean facciones en el mundo de lo votado, facciones en el mundo de lo visualizado, y al final se vive en el mundo del y tú más. Te dicen, pero si hay corrupción en el PP, dice, ha robado más el PSOE. Pero si hay corrupción en los partidos emergentes, pero los otros han robado más. Pero si hay corrupción en esto y lo otro, sí, pero el otro es peor. Y al final la gente vive en el lodazal de la identificación, observa, visualiza estos partidos de fútbol donde las élites se van pegando entre ellos, pero como bien nos decía una persona que nos influyó mucho a ti y a mí, Pedro Antonio García Trevijano, se muerden pero no se hacen daño. Esto siempre, es decir, hay que montar algo de partido, hay que montar algo de ambiente en la contienda, pero sin hacerse sangre, sin hacerse pupa, sin dejar marca de los dientes, ¿no?, en la carne del adversario. Bueno, José, yo creo que para terminar hoy podemos decir que quien crea actualmente que votando va a cambiar algo, o es un insolvente mental o es un oportunista aprovechado. O sea, quien crea hoy más que nunca que votando va a cambiar algo del sistema que actualmente rige nuestro destino, está en la luna. Antes se le va a aparecer San Pedro que poder cambiar algo con su voto. Entonces se lo dirijo a todos aquellos infelices, a los oportunistas no, porque eso ya lo saben. Aunque bueno, no lo saben porque todavía creen que son muy listillos metiéndose en el partido, pero todavía creen que eso funcionaría así de todas formas. Pero todos los ignorantes que creen o que albergan algún tipo de esperanza, que con su voto, metiendo en la urna cada 4 años o cuando sea menester, una papeleta con un partido que consideren ellos que entonces sí harán las cosas bien, antes se le va a aparecer San Pedro. Antes se le aparecerá San Pedro así. Perded toda esperanza, como decía Dante en la Divina Comedia, en el infierno. Perded toda esperanza con vuestro voto de insolventes mentales, perder toda esperanza con vuestro voto de insolventes mentales de que cambie algo del sistema. Así que nada, José, no sé si quieres decir algo para despedirte. No, que me alegro que a los dos se nos haya pasado el constipado. Muy bien, eso sí que se nos ha pasado, eso sí, con unos buenos descansos y antibióticos si toca, pues se nos quita. Pero desde luego con el voto de insolvente mental no se cambia la neumonía crónica que tiene el sistema. Pues un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, un abrazo.